Las quejas. José Garmendia, de Líderes y Seguidores, dedicatoria. Este libro está dedicado a todos los líderes que han experimentado el cansancio espiritual y, aún así, han seguido adelante, a los que han sentido el peso del llamado cuando el alma estaba agotada, a los que han servido con fidelidad, mientras por dentro luchaban con preguntas que no siempre se atrevieron a decir en voz alta, a los que no abandonaron no porque fueran fuertes, sino porque fueron fieles. También está dedicado a los hermanos y hermanas que, sin mala intención, no han sabido distinguir ese cansancio, a los que, en lugar de ser apoyo, se convirtieron, sin saberlo, en otra carga más, no desde la maldad, sino desde la falta de discernimiento. Desde aquí no hay acusación, sino un llamado a aprender a mirar mejor, a escuchar mejor y a caminar con mayor sensibilidad espiritual. Que estas páginas ayuden a unos a sentirse comprendidos y a otros a ser transformados. Que nadie salga de este libro señalando, sino entendiendo. Y que donde hubo cansancio, nazca cuidado, y donde hubo torpeza, nazca gracia. Introducción. ¿Por qué este libro existe y por qué es libre? No escribí este libro para ganar una discusión, ni para ajustar cuentas pendientes, ni para tomar partido entre líderes y seguidores. Lo escribí porque durante años he escuchado demasiadas voces cansadas, demasiados silencios cargados, demasiadas quejas mal entendidas y demasiados dolores mal acompañados dentro de la iglesia. He escuchado pastores agotados que ya no saben si pueden seguir cargando. He escuchado discípulos confundidos que no saben si su inconformidad es pecado o discernimiento. Y he visto comunidades enteras caminar en círculos, no porque Dios haya fallado, sino porque nadie se atrevió a nombrar lo que estaba pasando con honestidad. Este libro nace ahí, no desde la queja, sino desde la necesidad de entenderla, no para justificarla, sino para discernirla, no para silenciarla, sino para redimirla. La Biblia nunca tuvo miedo de las voces humanas, está llena de lamentos, reclamos, preguntas duras y diálogos incómodos entre Dios y su pueblo. Lo que sí condena es la murmuración que destruye, la queja que endurece y la crítica que no busca restaurar, pero también honra el clamor justo, el lamento honesto y la corrección que nace del amor. Por eso este libro camina por toda la escritura escuchando dos voces que con frecuencia se enfrentan, pero que pocas veces se entienden, las quejas de los líderes y las quejas de los seguidores. A veces el líder tiene razón, a veces el seguidor la tiene, a veces ambos están equivocados, y generalmente Dios es el único que ve con claridad lo que realmente está ocurriendo. Aquí no se idealiza el liderazgo ni se infantiliza al rebaño. No se encubre el abuso espiritual ni se romantiza el cansancio pastoral. Tampoco se demoniza la inconformidad ni se glorifica la rebeldía. Este libro intenta algo más difícil, mirarnos a todos a la luz de la palabra, con la honestidad suficiente para reconocer errores y la esperanza suficiente para creer que la restauración es posible. Ahora bien, quiero decirte algo de forma clara y desde el principio. Este libro está disponible de manera gratuita o al mínimo permitido en formato Kindle, porque el mensaje que contiene no debería estar limitado por la capacidad de pago de nadie. Si estás cansado, confundido, herido o simplemente buscando entender, no quiero que el precio sea una barrera. La reflexión, la corrección y la sanidad no son mercancía. Al mismo tiempo, este libro también existe en formato impreso, tapa blanda y tapa dura, con un precio establecido, no porque el contenido cambie, sino porque producir, imprimir y distribuir un libro físico tiene un costo real. Quienes decidan adquirirlo de esa forma no están comprando un mensaje exclusivo, están apoyando la posibilidad de que este y otros recursos sigan existiendo y lleguen a más personas. Ambas opciones conviven con el mismo propósito. Lee este libro sin prisa, no para encontrar culpables, sino para encontrar verdad, no para confirmar sospechas, sino para examinar el corazón. Si eres líder, tal vez encuentres palabras que te alivien y otras que te confronten. Si eres seguidor, tal vez descubras que algunas quejas necesitan ser llevadas a Dios y otras necesitan ser transformadas en obediencia. Y si eres ambas cosas, como la mayoría lo somos, este libro quiere acompañarte en ese espacio incómodo donde la fe madura se forma. No prometo respuestas simples, sí prometo una caminata honesta por la Escritura, porque la iglesia no sana cuando deja de hablar, sino cuando aprende a hablar mejor, a escuchar mejor y a caminar juntos otra vez, aún después de las quejas. Capítulo 1. Cuando el cansancio empezó a hablar.
No empezó con una rebelión ni con una división abierta, tampoco con una discusión teológica. Empezó con cansancio, ese cansancio que no irrumpe de golpe, sino que se acumula lentamente hasta que un día empieza a hablar por dentro. Durante mucho tiempo pensé que el agotamiento era una debilidad personal, algo que se resolvía orando más, durmiendo mejor o ajustando la agenda. Me costó aceptar que no era solo mío, que no estaba solo, que lo que yo sentía se repetía, en silencio, en la vida de muchos pastores que nunca se sentaron a conversar honestamente sobre esto. Pastores fieles, pastores que aman a Dios, pastores que no están buscando excusas para abandonar su llamado y aún así cansados. La Escritura nunca negó esta realidad. Moisés llegó a decir abiertamente delante de Dios, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Números 11:14. No era incredulidad, era agotamiento acumulado. El cansancio no siempre es señal de falta de fe, muchas veces es señal de exceso de carga. Muchos pastores, demasiados, han pensado seriamente en dejar el ministerio, no porque hayan dejado de creer, sino porque el peso se volvió constante, porque la carga nunca baja, porque el domingo siempre vuelve, aunque el alma no haya terminado de recuperarse del anterior. No suelen decirlo desde el púlpito, lo dicen en conversaciones privadas o no lo dicen en absoluto, y simplemente desaparecen, como Elías huyendo al desierto después de haber sido fiel. Primera de Reyes 19, 1-4. El problema no es solo el trabajo visible, es la suma de cosas que nadie ve, la presión de sostener expectativas ajenas, la responsabilidad espiritual por otros, la sensación de estar siempre dando y casi nunca recibiendo. El pastor aprende rápido que su dolor debe administrarse con discreción, porque hay quienes esperan fortaleza permanente, no humanidad real, pero la Biblia nunca exigió invulnerabilidad al liderazgo. Pablo habló sin reservas de la preocupación por todas las iglesias que llevaba cada día, segunda a los Corintios 11:28, reconociendo que esa carga existía y pesaba. Y ahí comienza una de las primeras quejas silenciosas del liderazgo: no me está permitido cansarme. Sin embargo, Jesús mismo invitó a los suyos a apartarse a descansar cuando el desgaste era evidente. Marcos 6:31. El problema no es cansarse, el problema es negar el cansancio hasta que se convierta en algo más peligroso. A ese desgaste se suma el conflicto, no siempre visible ni explosivo, pero persistente, críticas constantes, comparaciones injustas, resistencia al cambio, personas que dicen amar la iglesia, pero no el proceso que Dios está usando para formarla. El pastor escucha mucho más de lo que responde, calla más de lo que confronta, aprende a sonreír mientras carga tensiones que no aparecen en ningún informe. Con el tiempo, el corazón se desgasta. Proverbios lo advirtió con sencillez: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Proverbios 13:12. No es raro que el líder empiece a preguntarse si vale la pena, no porque dude de Dios, sino porque empieza a dudar de sí mismo, de su utilidad, de su efectividad, de su capacidad de seguir sosteniendo algo que parece no tener descanso. Pablo conoció ese punto cuando confesó que llegó a sentirse abrumado sobremanera más allá de sus fuerzas. Segunda a los Corintios 1:8. No ocultó su fragilidad, la nombró. Y como si eso fuera poco, hay otro peso que no se ve: la desconfianza generalizada. El pastor no solo responde por su conducta, sino por la de otros pastores que jamás ha conocido. Cada escándalo ajeno se convierte en sospecha propia. Cada abuso expuesto deja una sombra sobre todo liderazgo espiritual. Pablo ya advertía que el nombre de Dios podía ser blasfemado a causa de malas prácticas de quienes decían representarlo. Romanos 2:24. El pastor entra al templo sabiendo que algunos lo miran con fe, otros con expectativa y otros con prevención, y aún así predica, ora, acompaña, escucha y sirve, no porque sea un héroe, sino porque fue llamado, como Pablo, que aún cansado decía: «Ay de mí si no anunciare el Evangelio». Primera de Corintios 9:16. Este capítulo no existe para despertar lástima, existe para decir una verdad incómoda. El liderazgo espiritual también se desgasta, y cuando ese desgaste no se reconoce, termina transformándose en queja interior, en cinismo o en abandono silencioso. La Escritura lo muestra una y otra vez, no para avergonzar al líder, sino para advertir a la comunidad. Pero sería injusto detenernos ahí, porque aunque muchos líderes están cansados, no todos están derrotados. Hay resiliencia, hay fidelidad, hay pastores que aún en medio de la presión siguen encontrando gozo en su llamado.
El problema no es el ministerio en sí, sino la forma en que se vive, la forma en que se comparte y la forma en que se acompaña. Jesús prometió yugo, pero también prometió que sería ligero cuando se carga con él. Mateo 11, 28 a 30. Este libro comienza con esta realidad porque no se puede hablar de las quejas de los líderes sin reconocer primero el terreno donde nacen. No surgen de la nada ni aparecen por capricho. Muchas veces brotan del agotamiento sostenido, del conflicto no resuelto y de la soledad mal entendida como fortaleza espiritual. Más adelante escucharemos a Moisés decir que ya no puede más, Números 11:14, a Elías pedir morir, Primeros Reyes 19:4, a Jeremías lamentar su llamado, Jeremías 27:9, y a Pablo hablar del peso diario que llevaba sobre sí, Segundos Corintios 11:28. Pero antes de escucharlos a ellos, necesitamos admitir esto: la queja del líder casi nunca es el primer problema, suele ser el último síntoma, y si no aprendemos a escuchar ese síntoma con madurez espiritual, seguiremos repitiendo la misma historia, generación tras generación. Este capítulo no absuelve al pastor ni acusa al pueblo, solo abre la puerta a una conversación que la iglesia ha postergado demasiado. Capítulo 2. Moisés, cuando el peso del pueblo aplasta al líder. Hay cargas que no se sienten el primer día, se van acumulando. Al principio uno cree que puede con todo, que el llamado alcanza, que la fe sostiene, que el respaldo de Dios es suficiente para atravesar cualquier desierto. Y lo es, pero no siempre de la forma que imaginamos. Moisés no comenzó cansado, comenzó obediente. Volvió a Egipto cuando ya había rehecho su vida. Enfrentó a Faraón sin ejército, sin influencia política y sin garantías. Vio el mar abrirse, escuchó al pueblo cantar y pensó, como muchos líderes después de una gran victoria, que por fin todo marchaba en la dirección correcta. Éxodo 14-15. Pero el desierto no tarda en hablar. El pueblo empezó a quejarse primero por el agua, luego por el hambre y después por la monotonía. No eran simples reclamos logísticos, eran expresiones de un corazón que había salido de Egipto, pero no había dejado Egipto atrás. Éxodo 15:24, 16:2-3, Números 11:4-6. Cada queja terminaba en Moisés, cada murmuración pasaba por él, cada crisis encontraba su tienda. El pueblo se quejaba del camino, Moisés cargaba con las almas, y llegó el día en que el peso se volvió demasiado. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Números 11:14. No fue un arranque emocional, fue una confesión honesta. Moisés no se queja porque quiera abandonar su llamado, sino porque ha llegado al límite humano de una responsabilidad divina. No pide más poder, pide alivio, no reclama autoridad, reconoce su fragilidad. Y aquí aparece una verdad que la iglesia moderna necesita escuchar sin defensas. El pastor verdadero se desgasta no por ambición, sino por responsabilidad. Moisés no ve al pueblo como mercancía, ni mide su liderazgo en control o beneficio personal. Su queja no nace de la frustración por perder privilegios, sino del peso de sostener a otros sin descanso. Este libro no habla de los lobos vestidos de ovejas. Pedro ya los describió con claridad cuando habló de quienes pastorean por ganancia deshonesta y no con corazón dispuesto. Primera de Pedro 5:2. De ellos no hablamos aquí. Hablamos de los que, como Moisés, aman, cargan y se cansan. Pero sería ingenuo pensar que el desgaste de Moisés vino solo del pueblo. El golpe más duro casi nunca viene de afuera, viene de adentro. Coré no era un desconocido ni un inconverso, era líder, hombre con nombre, con influencia y con seguidores. Lo que levantó no fue una simple queja, sino una conspiración organizada, vestida de lenguaje espiritual. Toda la congregación es santa, dijeron, no para servir mejor, sino para desplazar lo que Dios había establecido. Números 16:1-3. No cuestionaron a Moisés por pecado evidente, sino por posición. No dijeron, queremos obedecer más. Dijeron, queremos lo que tú tienes. Si la palabra incomoda, aún así es precisa. Intentaron robar autoridad, no dinero ni bienes, sino el lugar que Dios no les había asignado. Y esto toca una herida profunda en el liderazgo actual, porque hay ataques que no nacen del mundo, sino de la ambición espiritual, de quienes desean el reconocimiento sin cargar el peso, y cuestionan no por celo santo, sino por comparación. Moisés no se defiende ni se justifica. Cae rostro en tierra. Números 16:4. No es debilidad, es agotamiento delante de Dios. Y cuando uno cree que no puede doler más, la herida viene de donde menos se espera.
Aarón y María, su círculo más cercano, su propia sangre, murmuran contra él. No levantan una rebelión abierta, insinúan, cuestionan, erosionan. Ese tipo de ataque no destruye con ruido, sino con desgaste, no hiere con violencia, sino con cercanía. Números 12, 1 a 2. Aquí el pastor moderno entiende algo sin necesidad de explicaciones largas. Cuando los más cercanos murmuran, el liderazgo se vuelve profundamente solitario. Moisés no responde, Dios responde por él. Pero la suma de todo, el pueblo que se queja, los líderes que conspiran y los cercanos que murmuran, termina llevándolo al punto más honesto de su ministerio, quejarse delante de Dios, no delante del pueblo, ni en conversaciones privadas cargadas de resentimiento, sino delante de Dios. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que pongas sobre mí la carga de todo este pueblo? Números 11:11. Aquí hay una lección que la Iglesia necesita recuperar con urgencia. La queja delante de Dios no siempre es incredulidad, muchas veces es fe sin maquillaje. El problema no fue que Moisés se quejara, sino que llegó a hacerlo solo. Esta historia deja aplicaciones que atraviesan los siglos. Para los pastores verdaderos, recuerda que no todo cansancio es falta de fe, que no todo conflicto es señal de fracaso y que no toda queja pastoral es pecado. A veces es una advertencia antes del quiebre. Para los seguidores, confronta la idea de que no toda crítica es discernimiento, que no toda demanda es justa y que no todo líder que se quiebra ha fallado. Algunos han cargado más de lo que debían cargar solos. Moisés no fue derrotado por un solo evento, fue desgastado por la suma de muchos, y esa suma es peligrosa cuando nadie la reconoce a tiempo. Este capítulo no termina con un héroe intocable ni con un líder caído, sino con un hombre humano sostenido únicamente por la gracia de Dios y con una advertencia que sigue resonando hoy. No todo el que quiere liderar está dispuesto a cargar, no todo el que cuestiona está dispuesto a obedecer y no todo pastor que se queja ha perdido la fe. Algunos están pidiendo ayuda antes de quebrarse. Capítulo 3. Samuel. Cuando la fidelidad ya no es suficiente. Hay un cansancio que nace del trabajo excesivo y otro más profundo, que nace del rechazo. Samuel conoció ambos, pero fue el segundo el que dejó una marca más honda, no porque el rechazo fuera injusto, aunque lo fue, sino porque llegó después de una vida entera de fidelidad. Desde niño, Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios. No llegó al liderazgo por ambición ni por herencia política. Fue formado en el silencio del templo, en la obediencia temprana, en la fidelidad cuando nadie miraba. Mientras otros aprendían a hablar, él aprendía a oír. Creció sirviendo a un pueblo que aún no sabía obedecer y lo hizo sin reclamar protagonismo, consciente de que su llamado no era ser visto, sino ser fiel. 1 Samuel 3, 1 a 10. Samuel no fue un líder improvisado, fue probado, fue constante, fue íntegro. Y aún así llegó el día en que el pueblo se cansó de él, no porque hubiera fallado moralmente, no porque hubiera abusado de su autoridad, no porque hubiera desviado al pueblo de Dios. Se cansaron porque querían otra cosa, querían parecerse a las demás naciones, querían un liderazgo visible, predecible, manejable. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. 1 Samuel 8:5. La petición sonaba razonable, incluso moderna, incluso práctica, pero debajo de esas palabras había algo más profundo, el rechazo a una forma de liderazgo que dependía de Dios y no de estructuras humanas. Samuel lo entendió de inmediato y le dolió. No reaccionó con enojo ni con defensa personal. Fue a orar, porque ese era el lugar donde siempre había llevado lo que no entendía. 1 Samuel 8:6. Aquí aparece una de las quejas más silenciosas y más profundas del liderazgo bíblico, la del pastor que no entiende que hizo mal, porque no hizo nada mal. La herida no nace del pecado personal, sino de la inutilidad percibida, de la sensación de que, a pesar de haber sido fiel, ya no eres deseado, de que la gente quiere algo distinto a lo que Dios está ofreciendo a través de ti. Muchos pastores modernos reconocen esta escena sin necesidad de explicaciones largas. Han predicado con fidelidad, han cuidado con honestidad, han servido sin buscar ganancia, y aún así escuchan que necesitamos algo diferente,
que queremos un liderazgo más actual, que así ya no funciona. No siempre son palabras duras, a veces vienen envueltas en lenguaje respetuoso, pero el efecto es el mismo, la fidelidad deja de ser suficiente. Samuel sintió que lo habían desechado, y Dios le respondió con una frase que reubicó todo el dolor sin negarlo. No te han desechado a ti, sino a mí. 1 Samuel 8:7. Esa palabra no elimina la herida, pero la interpreta. Samuel no había fallado, el pueblo había cambiado su referencia, habían dejado de buscar dirección divina para buscar resultados inmediatos. Aquí hay una aplicación delicada para el pastor verdadero. No todo rechazo es personal, no toda crítica es espiritual y no toda transición es una traición al llamado. Pero también hay una advertencia seria para el pueblo. Cuando se rechaza la voz de Dios por comodidad, el costo siempre es alto. Israel pidió un rey, y Dios se los concedió, pero no sin consecuencias. Samuel no los maldijo ni se vengó, fue honesto. Les habló de impuestos, de abuso de poder, de hijos llevados a la guerra, de hijas usadas para servir intereses ajenos. No exageró, describió con precisión lo que ocurre cuando se cambia la dependencia de Dios por la confianza en sistemas humanos. 1 Samuel 8:10-18. Y aún así, el pueblo insistió. Aquí el líder fiel enfrenta una de las decisiones más difíciles del ministerio, soltar a personas que ya no quieren ser guiadas por Dios, aun sabiendo que ese camino traerá dolor. Samuel ungió a Saúl, obedeció y siguió siendo fiel, pero algo cambió para siempre, dejó de ser el centro del liderazgo visible, y aunque siguió siendo profeta, juez y voz de Dios, aprendió una verdad que cuesta aceptar: la fidelidad no siempre es recompensada con aceptación. Este capítulo habla directamente al pastor moderno que ha sido fiel, pero se siente desplazado, al que no entiende por qué, después de años de servicio, ya no es escuchado, al que ve cómo la iglesia busca modelos, estilos o figuras que prometen rapidez, impacto o prestigio, y también habla al seguidor que necesita preguntarse con honestidad si está rechazando una voz porque no le gusta lo que dice o porque realmente no es la voz de Dios, si está buscando dirección divina o resultados inmediatos. Samuel no se amargó, no se volvió cínico, no abandonó su llamado, lloró, oró y siguió obedeciendo. 1 Samuel 12:23. Este capítulo no termina con un final feliz inmediato, termina con una verdad que cuesta aceptar. Ser fiel a Dios no garantiza ser elegido por la gente, pero garantiza algo más profundo, que aún en el rechazo, Dios sigue sosteniendo a quienes no negocian su obediencia, y eso, aunque duela, sigue siendo suficiente. Capítulo 4. Reyes. Cuando el poder empieza a deformar la voz. No todos los líderes se quiebran por cansancio, algunos se pierden por el poder. Después de Samuel, el liderazgo en Israel cambia de forma. Ya no es solo profético, ahora es institucional, visible, centralizado. El pueblo obtiene lo que pidió, un rey, y con él aparece una nueva clase de quejas, más complejas, más profundas, porque ya no nacen únicamente del desierto, sino del corazón humano, cuando comienza a sentirse seguro de sí mismo. Saúl no llegó como tirano, llegó inseguro. Es importante decirlo, porque muchos líderes no se dañan por maldad deliberada, sino por miedo. Saúl comenzó pequeño a sus propios ojos. 1 Samuel 9:21. Pero el poder no lo sanó, lo expuso. Mientras dependió de Dios, caminó con cierta firmeza, pero cuando la inseguridad tomó el control, la obediencia se volvió parcial. Saúl empezó a medir sus decisiones, no por lo que Dios había dicho, sino por lo que el pueblo esperaba. Vi que el pueblo se me desertaba, confesó para justificar su desobediencia. 1 Samuel 13:11. No se quejó por el peso espiritual del liderazgo, como Moisés, sino por la presión externa. No dijo, no puedo más, sino, no me respaldaron. Aquí aparece una queja peligrosa, la del líder que explica su desobediencia apelando al contexto. Saúl no culpa directamente a Dios, culpa a la situación, y esa es una señal temprana de un liderazgo que comienza a torcerse. Hay líderes que no pecan por ambición, sino por temor a perder aceptación. Luego está David, pastor antes que rey, guerrero, poeta, adorador. David conoce el cansancio, pero también conoce el favor. Sin embargo, incluso el corazón conforme al de Dios no queda inmune al poder. El censo no fue
solo un error administrativo, fue una grieta interior. David quiso contar lo que debía confiar, medir lo que debía entregar a Dios, segundo Samuel 24, 1 a 10. Y cuando el pueblo sufrió las consecuencias, David entendió que no toda decisión mal tomada nace de mala intención. Algunas nacen del olvido de la dependencia. Aquí la queja cambia de tono. Ya no es solo del líder hacia el pueblo, sino del pueblo que sufre por una decisión del líder. David asume su culpa y clama a Dios, reconociendo que el daño no vino de la rebeldía del pueblo, sino del corazón del rey. Para el pastor moderno, esta escena debe leerse con temor y temblor. No todo error pastoral nace de maldad. Algunos nacen de la autoconfianza que se infiltra cuando la bendición deja de ser vigilada. Y luego está Salomón, sabiduría abundante, éxito visible, influencia internacional. Su reino alcanza una grandeza sin precedentes, pero algo se pierde en el camino. El pueblo ya no se queja por el desierto, sino por la opresión, por los impuestos, por la carga de un sistema que se volvió demasiado costoso para sostener la gloria de uno solo. Primera de Reyes 12:4. La sabiduría que no se somete termina usando a las personas para sostener su propia grandeza. Aquí el libro no defiende al líder. Aquí la queja del pueblo es legítima, porque hay momentos en que la queja del seguidor no es murmuración, sino revelación. Revela que el liderazgo se ha desplazado del servicio al beneficio propio, del cuidado al control. Cuando eso ocurre, la queja deja de ser síntoma y se convierte en clamor. Este capítulo es una advertencia directa para el pastor moderno, que ha crecido en influencia, en visibilidad, en plataformas. No todo crecimiento es señal de salud, no toda expansión honra a Dios. Cuando el liderazgo comienza a justificarse a sí mismo, cuando el éxito se convierte en argumento, la voz pastoral empieza a deformarse, y aquí es necesario decirlo con claridad. Este capítulo no habla del pastor verdadero que se desgasta cuidando, sino del líder que comienza a servirse del cuidado. Pedro lo dijo sin rodeos: los pastores deben apacentar la grey de Dios, no por ganancia deshonesta. Primera de Pedro 5:2. Cuando esa línea se cruza, la queja del pueblo deja de ser murmuración y se convierte en un clamor que Dios escucha. Este capítulo no acusa, advierte, porque el poder no crea el problema, solo revela lo que el desierto apenas insinuaba. Y la pregunta que queda flotando, incómoda pero necesaria, atraviesa generaciones y ministerios. ¿Estoy liderando para servir o sirviendo para liderar? Capítulo 5. Profetas. La queja del mensajero herido. No todos los líderes cargan personas ni estructuras. Algunos cargan palabras, y ese peso es distinto, más silencioso y más solitario. Los profetas no gobiernan pueblos ni administran sistemas, hablan, y por eso sufren. Su autoridad no se mide por obediencia visible, sino por fidelidad persistente, aun cuando nadie escucha. La Biblia nunca los presenta como héroes invencibles, sino como hombres profundamente humanos que aprendieron que decir la verdad tiene un costo que no siempre se paga de inmediato. Elías no se quiebra frente al altar del Carmelo, sino después. Mientras el fuego desciende y el pueblo grita, Jehová es Dios, hay fuerza. Mientras la respuesta es visible, el ánimo se sostiene. Primera de Reyes 18. Pero cuando el ruido se apaga y la amenaza continúa, aparece el cansancio real. Jezabel sigue viva, el sistema espiritual sigue intacto, y Elías descubre que una gran victoria pública no siempre produce una transformación profunda. Huye al desierto y, sentado bajo un enebro, pronuncia una de las oraciones más crudas del liderazgo bíblico: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Primero Reyes 19:4. No es una oración de incredulidad, es una confesión de agotamiento. Elías no duda del poder de Dios, duda de su propia capacidad de seguir sosteniéndose, y Dios no lo reprende, no le da un discurso teológico ni lo acusa de falta de fe. Lo alimenta, lo deja dormir, lo fortalece antes de corregir su perspectiva. Primera de Reyes 19:5 a 8. Porque hay momentos en que el problema del líder no es espiritual, sino humano. El cansancio no siempre es pecado, a veces es la consecuencia de haber dado demasiado sin recibir cuidado.
Jeremías representa otro tipo de desgaste, más lento, más prolongado. No huye un día, vive así durante años. Desde el inicio, Dios le advirtió que sería rechazado, que hablaría y no sería escuchado, que su mensaje provocaría resistencia. Jeremías 1:17 a 19. Aún así, el peso termina acumulándose. Es ridiculizado, golpeado, encarcelado, traicionado por los suyos. Llega un punto en que confiesa algo que pocos líderes se atreven a decir en voz alta: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías 29. Pero no puede, la palabra arde dentro como fuego encerrado en los huesos. Su lamento no es teatral, es honesto. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Jeremías 27. No acusa a Dios de engaño, sino que expresa el dolor de haber sido fiel a un llamado que le costó la vida que imaginó para sí. Jeremías no se queja porque ama el conflicto, se queja porque ama la verdad más de lo que ama su comodidad. Su herida no nace del rechazo del pueblo solamente, sino de la soledad que produce ser constante cuando otros se rinden o se acomodan. Aquí el pastor verdadero se reconoce sin necesidad de explicaciones largas. Hay momentos en que predicar con fidelidad no produce crecimiento visible, sino resistencia. Momentos en que decir lo correcto no genera aplausos, sino distancia. Y aún así, el llamado permanece. Los profetas nos recuerdan algo que la iglesia moderna ha olvidado con facilidad. No todo líder es llamado a ser popular, algunos son llamados a ser fieles en soledad. Este capítulo no habla de líderes ásperos por carácter ni de predicadores que disfrutan confrontar. Habla de hombres quebrados por el peso de hablar en nombre de Dios cuando el pueblo preferiría otro mensaje. Habla del dolor de sostener una voz profética en tiempos que confunden amor con complacencia y verdad con dureza. También hay aquí una palabra necesaria para los seguidores. Cuando se rechaza al mensajero porque el mensaje incomoda, no siempre se está ejerciendo discernimiento, muchas veces se está endureciendo el corazón. Cuando se llama negatividad a la advertencia y amor a la omisión, se invierten los valores del reino. Dios mismo se queja a través de los profetas, no por capricho, sino porque ve la destrucción venir y nadie quiere escuchar. Isaías 1, Jeremías 6:16 a 17. Este capítulo no glorifica el sufrimiento ni idealiza la soledad, simplemente reconoce una verdad que atraviesa toda la escritura. Hay líderes que no están cansados por hacer demasiado, sino por decir la verdad demasiadas veces sin ser oídos. Y cuando la queja aparece en ellos, no es señal de derrota, sino de humanidad llevada al límite por la fidelidad. Capítulo 6. Cuando Dios se queja de los pastores, hay quejas que nacen del cansancio, otras del rechazo, otras del peso del poder, pero hay una queja que atraviesa toda la escritura con un peso distinto, una que no puede relativizarse ni suavizarse, la queja de Dios contra sus propios pastores. Este capítulo existe para que nadie use los anteriores como refugio, para que ningún líder se esconda detrás del cansancio, ni detrás de la fidelidad pasada, ni detrás del llamado, porque la Biblia es clara. Dios no solo escucha las quejas de los pastores, también se queja de ellos. Ezequiel recibe una palabra dura, directa, sin metáforas amables. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Ezequiel 34:2. No es una observación ligera, es una acusación frontal. Dios no cuestiona su título, cuestiona su intención. No les reclama falta de actividad, sino dirección torcida. Pastorean, sí, pero no a la grey, a sí mismos. La descripción es precisa y dolorosa. Comen la grosura, se visten de la lana, degüellan lo engordado, pero no fortalecen a las débiles, no curan a las enfermas, no vendan a las perniquebradas, no hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas. Ezequiel 34:3 a 4. No es ignorancia, es negligencia, no es cansancio, es conveniencia, no es exceso de carga, es abuso de posición. Aquí, Dios no habla de pastores agotados, sino de líderes que usaron la función para su propio beneficio. No pastorearon desde el amor, sino desde la ganancia. No cuidaron almas, administraron recursos humanos, y el resultado fue devastador. Mi rebaño fue dispersado. Ezequiel 34:5. Este texto es incómodo pero necesario, porque hay una diferencia radical entre el pastor que se desgasta cuidando y el líder que se sirve del cuidado. El primero puede quejarse delante de Dios, el segundo será confrontado por él. Jeremías escucha una palabra similar, igual de dura. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Jeremías 23:1.
Dios no acusa a los pastores de cansancio ni de incapacidad, sino de infidelidad. No los confronta por debilidad, sino por distorsión del llamado. No atendisteis mis ovejas, dice el Señor. Por tanto, yo os castigaré por la maldad de vuestras obras. Jeremías 23:2. Aquí la queja de Dios no nace de sensibilidad herida, sino de justicia, porque cuando el pastor falla deliberadamente, el daño no es personal, es comunitario. Las ovejas sufren, se dispersan, se pierden. Y Dios deja algo claro que atraviesa todo este libro. Él no delega su cuidado sin supervisión. Este capítulo no fue escrito para que los seguidores ataquen a sus líderes, ni para que los pastores vivan bajo sospecha constante. Fue escrito para trazar una línea clara. El pastor verdadero puede cansarse, puede quebrarse, puede lamentarse delante de Dios, pero el pastor que usa la grey como mercancía no está cansado, está expuesto. Por eso Dios da un giro que estremece. Después de acusar a los malos pastores, declara algo que redefine toda autoridad espiritual. Yo mismo buscaré mis ovejas y las reconoceré. Ezequiel 34:11. Dios no abandona a su pueblo cuando el liderazgo falla. Él mismo interviene, se presenta como pastor, como cuidador directo, como restaurador de lo que otros dañaron. Y esa promesa no queda en Ezequiel. Jesús la retoma siglos después cuando dice: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Allí queda sellada para siempre la diferencia entre el pastor verdadero y el asalariado. Uno da la vida, el otro huye cuando ve venir al lobo. Este capítulo confronta con amor severo, nos recuerda que el llamado pastoral no es propiedad privada, que la autoridad espiritual no es un derecho adquirido y que el liderazgo no se valida por el cansancio, sino por la fidelidad al corazón de Dios, porque cuando Dios se queja de los pastores, no lo hace para destruir la iglesia, sino para salvarla. Y la pregunta que queda suspendida, incómoda pero inevitable, no es solo para quienes lideran, sino para todos los que siguen. ¿Estamos defendiendo el llamado de Dios o protegiendo estructuras que Él ya está juzgando? Capítulo 7. El pueblo que se queja cuando la murmuración reemplaza la fe. Hay quejas que nacen del dolor legítimo y hay otras que nacen de un corazón que se resiste a confiar. La Biblia no confunde ambas. Desde el principio, el pueblo de Dios aprendió que salir de la esclavitud no garantiza abandonar la mentalidad de esclavo. Israel cruzó el mar en seco, pero llevó el desierto por dentro. Apenas 3 días después de cantar victoria, comenzaron las quejas. No habían pasado generaciones ni años, habían pasado días. ¿Qué hemos de beber?, murmuraron en Mara. Éxodo 15:24. No fue una oración, fue una queja, no fue una súplica dirigida a Dios, fue una acusación dirigida al líder. Moisés llevó la carga, pero el murmullo no se levantó contra el cielo, sino contra el hombre que Dios había puesto al frente. Poco después, la queja cambió de forma, pero no de raíz. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, dijeron cuando el hambre apareció. Éxodo 16:2-3. La memoria se volvió selectiva, recordaron las ollas, olvidaron los látigos, idealizaron la esclavitud porque la libertad exigía fe. Y aquí aparece un patrón que se repetirá una y otra vez. Cuando la fe es probada, la queja se convierte en refugio. Dios respondió con maná, no porque la queja fuera correcta, sino porque su misericordia era mayor. Sin embargo, el problema no se resolvió. El agua volvió a faltar y el pueblo volvió a murmurar. ¿Está Jehová entre nosotros o no?, preguntaron en Masá y Meriba. Éxodo 17:7. La queja ya no era solo contra Moisés, era una sospecha contra el carácter de Dios. Este capítulo no fue escrito para humillar al pueblo de Israel, sino para advertir a la iglesia de todos los tiempos. Pablo lo dice con claridad: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Primera de Corintios 10:11. La murmuración no es un detalle cultural del Antiguo Testamento, es una condición del corazón humano cuando la confianza se debilita. La queja del pueblo se volvió crónica, no se limitó a necesidades reales, se transformó en inconformidad constante. Nuestra alma se fastidia de este pan tan liviano, dijeron del maná que Dios proveía cada día. Números 21:5. Ya no pedían sustento, pedían variedad, ya no clamaban por vida, exigían comodidad. Y esa transición es peligrosa, porque cuando la provisión divina deja de ser suficiente, el corazón empieza a negociar con la nostalgia del pasado. Aquí la escritura es contundente. Dios escucha, pero también juzga. No toda queja es ignorada, pero no toda queja es aprobada.
Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron, advierte Pablo. Primera de Corintios 10:10. La murmuración constante no es neutral, erosiona la fe, contamina la comunidad y desgasta a quienes lideran. Este capítulo confronta al seguidor moderno con una pregunta incómoda. ¿Mi inconformidad me está llevando a Dios o me está alejando de Él? Porque hay una diferencia profunda entre clamar y murmurar. El clamor se dirige a Dios con esperanza. La murmuración se propaga entre personas con resentimiento. Cuando el pueblo murmuraba, Moisés intercedía. Cuando el pueblo se quejaba, Dios proveía. Pero cuando la queja se convirtió en rechazo abierto a la guía divina, el costo fue alto. La generación que no confió no entró en la tierra prometida. Números 14, 22 a 23. No fue falta de información, fue falta de fe. Este capítulo no absuelve a los líderes de su responsabilidad, pero recuerda algo esencial. Ningún liderazgo puede prosperar cuando el pueblo decide vivir en la queja. La murmuración no corrige, desgasta, no edifica, divide, no busca solución, busca alivio emocional momentáneo. Y la advertencia queda abierta para todos los que siguen a Dios hoy. La queja puede convertirse en una forma de vida tan sutil que parece normal, pero cuando el murmullo reemplaza la confianza, el corazón se endurece y el camino se alarga innecesariamente. La pregunta final no es si habrá dificultades, sino cómo responderemos a ellas. ¿Con fe que clama o con murmuración que erosiona? Capítulo 8. Cuando la queja es justa, discernir entre clamor y murmuración. No toda queja es pecado. La Biblia nunca enseñó eso. El problema no es la existencia de la queja, sino su origen, su dirección y su fruto. Hay quejas que nacen de un corazón incrédulo y hay otras que nacen de una conciencia despierta. Confundirlas ha hecho mucho daño a la iglesia. Nehemías entendió esta diferencia con claridad. Cuando el pueblo regresó del exilio, no solo encontró muros derribados, sino corazones agotados. Mientras trabajaban para reconstruir Jerusalén, surgió un clamor que no podía ser ignorado. El pueblo levantó su voz no contra Dios, sino por causa de la injusticia. Hay quienes toman nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas, dijeron. Nuestros hijos son sometidos a servidumbre y no tenemos con qué rescatarlos. Nehemías 5, 1-5. Esto no fue murmuración, fue clamor. No fue inconformidad por comodidad, sino denuncia de abuso. No fue resistencia al liderazgo, sino un grito por dignidad. Y Nehemías lo entendió así. La Escritura dice que se enojó mucho cuando oyó ese clamor. Nehemías 5:6. Pero no se enojó con el pueblo, sino con los líderes que habían permitido que la reconstrucción externa ocultara una ruina interna. Aquí ocurre algo profundamente revelador. Nehemías no acusa al pueblo de rebeldía ni les exige someterse en silencio. Examina la situación, confronta a los nobles y oficiales y les dice con firmeza que lo que están haciendo no es bueno. Nehemías 5:7-9. La autoridad verdadera no teme a la queja justa, la necesita para corregirse. Este pasaje derriba una idea peligrosa que se ha infiltrado en muchas comunidades, que toda queja contra el liderazgo es falta de sujeción. La Biblia no enseña eso. Enseña que hay quejas que Dios mismo escucha porque revelan pecado estructural, abuso de poder o negligencia espiritual. Proverbios ya lo advertía: abre tu boca por el mudo, defiende al desvalido y al necesitado. Proverbios 31, 8-9. El clamor justo no busca destruir la autoridad, busca restaurarla. No se propaga en susurros, se presenta con verdad. No nace del resentimiento, sino del dolor. Y su fruto no es división, sino arrepentimiento y corrección. En el caso de Nehemías, los líderes reconocieron su pecado, devolvieron lo que habían tomado, y el pueblo pudo continuar la obra con integridad. Nehemías 5:12-13. Pero aquí también hay una advertencia necesaria. No toda queja que se presenta como justa lo es. Hay inconformidades que se visten de causa noble, pero nacen del orgullo o de la impaciencia. Por eso la Escritura nos llama a discernir. Jesús mismo enseñó que, si un hermano peca, el primer paso no es el escándalo público, sino la confrontación directa y responsable. Mateo 18:15. El clamor justo busca restaurar, la murmuración busca aliados. Este capítulo invita al seguidor a examinar su propio corazón antes de levantar la voz. ¿Estoy hablando para sanar o para desahogarme? ¿Busco justicia o vindicación personal? ¿Mi queja me acerca a la luz o me acomoda en la sombra? Porque aún la causa correcta puede corromperse si el espíritu es incorrecto.
También confronta al liderazgo. Hay quejas que no deben silenciarse con versículos ni cubrirse con espiritualidad malentendida. Cuando el clamor es legítimo, callarlo no preserva la unidad, la destruye. Dios no está interesado en comunidades tranquilas por fuera y corruptas por dentro. Este capítulo equilibra todo el libro. Después de hablar de líderes cansados y de pueblos murmuradores, la Escritura nos recuerda que la justicia también alza la voz, y cuando lo hace, Dios no la reprende, la escucha. La pregunta que queda abierta no es cómoda, pero es necesaria para líderes y seguidores por igual. ¿Sabemos distinguir entre la queja que destruye y el clamor que Dios usa para sanar? Capítulo 9. La crítica disfrazada de espiritualidad. No toda crítica suena áspera. Algunas llegan vestidas de preocupación, de celo doctrinal, incluso de lenguaje bíblico. No levantan la voz ni golpean la mesa. Se deslizan suavemente entre conversaciones, reuniones y oraciones públicas. Son críticas que no se presentan como ataque, sino como discernimiento, y precisamente por eso son más peligrosas. Jesús conoció este tipo de espíritu mejor que nadie. No vino solo de los opositores abiertos, sino de los religiosos comprometidos, estudiosos de la ley, hombres convencidos de que estaban defendiendo a Dios. Los fariseos no se veían a sí mismos como murmuradores, se veían como guardianes de la verdad, pero Jesús los confrontó con dureza porque su crítica no producía vida, sino carga. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, dijo, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 23:4. Aquí la queja ya no nace del dolor ni de la injusticia, sino del orgullo espiritual. Es la crítica que observa sin involucrarse, que señala sin acompañar, que detecta errores sin asumir responsabilidad. No busca restaurar, busca posicionarse, no intercede, evalúa y siempre encuentra algo que falta, algo que no es suficiente, algo que debería hacerse mejor, pero por otros. Este espíritu no desapareció con los fariseos, se infiltró en la iglesia primitiva y sigue presente hoy. Pablo tuvo que enfrentarlo con claridad cuando escribió a los Corintios, una comunidad llena de dones, pero también de juicios constantes. Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, decían, usando preferencias espirituales para justificar divisiones. Primera de Corintios 1:12. La crítica había dejado de ser discernimiento y se había convertido en identidad. Aquí la queja ya no se dirige a Dios ni se presenta como clamor, se convierte en conversación recurrente, en análisis permanente, en comentario constante, y aunque se cite la Escritura, el fruto no es edificación. Pablo lo dijo sin rodeos, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas 5:15. La crítica espiritualizada consume lentamente la comunión. Este capítulo confronta una tentación muy común en creyentes maduros, confundir madurez con severidad, pensar que ver fallas equivale a ser profundo y que señalar errores equivale a ser fiel. Pero la Biblia es clara, el conocimiento que no ama envanece, Primera de Corintios 8:1, y cuando la crítica nace del orgullo, aunque se vista de verdad, deja de ser santa. Jesús fue especialmente duro con este espíritu porque sabía que podía convivir con la religión sin ser detectado. Coláis el mosquito y tragáis el camello, dijo, Mateo 23:24. La crítica selectiva pierde el sentido de proporción, exagera detalles menores y normaliza fallas mayores. Se indigna por formas, pero ignora corazones, defiende estructuras, pero descuida personas. Aquí también hay una palabra para el seguidor moderno que se siente cómodo evaluando todo desde la distancia. La crítica que no ora, que no sirve, que no se involucra, no es discernimiento, es evasión espiritual. Santiago lo expresó con crudeza. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Ver el problema no exime de la responsabilidad de amar. Y también hay una advertencia para el liderazgo. Cuando la crítica espiritualizada se tolera sin confrontación, termina estableciendo una cultura de sospecha. Nadie sirve con libertad, nadie se equivoca sin temor, nadie crece sin ser observado. Pablo exhortó a Timoteo a corregir con mansedumbre, pero también con firmeza, para que la verdad no quedara secuestrada por actitudes destructivas. Segunda a Timoteo 2:24-25. Este capítulo no llama a silenciar la corrección ni a rechazar el discernimiento, llama a examinar el espíritu desde el cual hablamos.
porque la misma verdad puede sanar o herir dependiendo del corazón que la pronuncia. La crítica que viene de Dios siempre apunta a la restauración, la que viene del ego siempre busca validarse a sí misma. La pregunta que queda flotando, incómoda pero necesaria, no es si tenemos razón, sino algo más profundo. ¿Nuestra crítica está produciendo fruto de justicia o solo nos está haciendo sentir espiritualmente superiores? Capítulo 10. Cuando la obediencia se vuelve selectiva, no toda desobediencia es abierta, algunas se disimulan tan bien que llegan a parecer fidelidad, se canta, se ora, se participa, se asiente con la cabeza, pero solo hasta donde conviene. Es una obediencia que escucha pero filtra, que acepta pero negocia, que sigue a Dios mientras el camino no contradiga demasiado los propios deseos. Israel dominó esta forma de espiritualidad con el tiempo. No dejó de ser pueblo de Dios, dejó de obedecerlo por completo. Aprendió a decir sí con los labios y no con la vida. Y esa tensión se convirtió en una fuente constante de quejas, tanto del pueblo como de Dios. El ejemplo de Saúl vuelve a aparecer aquí, no como rey, sino como espejo del corazón humano. Cuando se le ordenó destruir por completo a Amalek, obedeció, en parte. Guardó lo mejor, perdonó al rey, justificó su decisión con lenguaje religioso. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. Explicó, 1 Samuel 15:15. La desobediencia se disfrazó de adoración. La respuesta de Samuel es una de las frases más contundentes de toda la Escritura. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. Aquí queda expuesta la raíz del problema. La obediencia selectiva no es ignorancia, es elección, no es falta de información, es resistencia. Este tipo de obediencia produce una queja particular en el liderazgo. No es la queja del cansancio ni la del rechazo frontal, sino la frustración de ver personas que saben qué hacer, pero no quieren hacerlo del todo. Personas que buscan cobertura espiritual sin rendición total, bendición sin transformación, promesas sin proceso. Jesús enfrentó esta actitud una y otra vez. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Preguntó con una claridad incómoda. Lucas 6:46. No cuestionó la confesión verbal, sino la incoherencia práctica. La obediencia parcial construye casas sobre arena, parecen firmes, pero se derrumban cuando llega la prueba. Este capítulo confronta al seguidor moderno que ha aprendido a obedecer por áreas. Entrega tiempo, pero no carácter. Entrega palabras, pero no decisiones. Entrega apariencia, pero no voluntad. Y cuando la consecuencia llega, la queja aparece. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué no funcionó? ¿Dónde estaba Dios? Rara vez se pregunta, ¿qué parte de su voluntad decidí no obedecer? La obediencia selectiva también desgasta a los líderes, porque pastorear personas que eligen qué mandamientos seguir es como guiar un pueblo que camina en direcciones distintas al mismo tiempo. Produce conflicto constante, correcciones repetidas, conversaciones que nunca avanzan, y con el tiempo genera una queja silenciosa en el liderazgo, no porque el pueblo sea débil, sino porque se rehúsa a rendirse por completo. Dios fue claro con Israel: este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. No es una acusación emocional, es un diagnóstico espiritual. El problema no es la falta de religiosidad, sino la falta de rendición. Este capítulo no busca producir culpa, sino despertar conciencia, porque la obediencia verdadera no es perfecta, pero es sincera. No negocia principios ni acomoda mandamientos. Aprende, tropieza, se levanta, pero no selecciona qué partes de la voluntad de Dios aceptar. La pregunta final no es si obedecemos, sino cómo obedecemos. ¿Seguimos a Dios por completo o solo hasta donde no incomoda? Capítulo 11. Cuando la queja se vuelve identidad. Hay una diferencia entre quejarse y vivir quejándose. La primera puede ser circunstancial, la segunda es formativa. Cuando la queja se vuelve identidad, deja de responder a una situación concreta y pasa a definir la manera en que se percibe la vida, a Dios y a los demás. Ya no es un grito ocasional, es un lenguaje aprendido. Israel llegó a ese punto en el desierto. La queja dejó de ser respuesta al hambre o a la sed y se convirtió en una postura permanente del corazón. No importaba lo que Dios hiciera,
siempre había algo que faltaba. Cuando había maná, se despreciaba su simpleza. Cuando había agua, se recordaba la abundancia ficticia de Egipto. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Ahora nuestra alma se seca, dijeron. Números 11, 5 a 6. La provisión presente nunca era suficiente frente a la nostalgia selectiva del pasado. Aquí ocurre algo peligroso. La queja empieza a reescribir la memoria. El pasado se idealiza, el presente se desprecia y el futuro se teme. Egipto, que fue lugar de esclavitud, se convierte en referencia de bienestar. El desierto, que era tránsito hacia la promesa, se vuelve excusa para la amargura. Y cuando eso sucede, la queja ya no describe una dificultad, revela un corazón que se ha acomodado a la inconformidad. Este espíritu no se quedó en el Antiguo Testamento. Pablo advierte a los filipenses con palabras sencillas pero profundas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Filipenses 2:14. No se refiere solo a evitar comentarios negativos, sino a resistir la tentación de vivir desde la inconformidad constante, porque cuando la queja se vuelve hábito, erosiona el gozo, distorsiona la fe y desgasta cualquier comunidad. Hay personas que ya no saben relacionarse sin quejarse. No oran sin reclamar, no conversan sin criticar, no evalúan sin sospechar. La queja se convierte en su manera de pertenecer, en su forma de conectar, en su identidad. Y eso es devastador para la vida espiritual, porque una fe construida sobre la queja no puede sostener esperanza. Este capítulo confronta una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si Dios respondiera a todas nuestras quejas, pero no transformara nuestro corazón? Israel tuvo maná todos los días, y aún así no cambió su actitud. La provisión no sanó la inconformidad, porque el problema no estaba en lo que faltaba, sino en cómo miraban lo que tenían. La queja como identidad también afecta profundamente al liderazgo, no porque el líder sea incapaz, sino porque ninguna dirección satisface a quien ya decidió que nada será suficiente. Moisés, a pesar de su fidelidad, terminó cargando no solo con el pueblo, sino con su constante insatisfacción, y esa carga es casi imposible de sostener sin quebrarse. Dios fue claro en su diagnóstico: ¿hasta cuándo no creerán en mí con todas las señales que he hecho? Números 14, 11. La queja persistente no es solo un problema de actitud, es una crisis de confianza. Cuando el pueblo se define por la queja, deja de definirse por la promesa. Este capítulo no llama a negar el dolor, ni a silenciar la inconformidad legítima. Llama a examinar si la queja se ha convertido en refugio emocional, en identidad espiritual, en sustituto de la fe. Porque cuando la queja define quiénes somos, la esperanza deja de tener espacio para crecer. La pregunta que queda abierta no es menor ni cómoda. ¿Estamos atravesando una dificultad o hemos construido nuestra identidad alrededor de la queja? Capítulo 12. Cuando la corrección provoca rechazo. Hay un momento en la vida espiritual en que la queja deja de ser reacción y se convierte en resistencia. Ya no se trata solo de inconformidad, sino de una negativa profunda a ser confrontados. Cuando la corrección aparece, no se recibe como misericordia, sino como ataque, y ese momento marca un quiebre peligroso. Israel no solo se quejó en el desierto, también rechazó activamente a quienes intentaron corregir su rumbo. Cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida y los espías regresaron con su informe, la corrección fue clara. Dios había entregado la tierra, pero requería fe y obediencia. Caleb y Josué lo dijeron sin rodeos: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Números 14:8. No negaron las dificultades, afirmaron la promesa. La reacción del pueblo fue reveladora. No escucharon la exhortación, la atacaron. Apedreémoslos, dijeron. Números 14:10. La corrección fue interpretada como traición. La voz que llamaba a confiar fue vista como enemiga. Aquí la queja alcanza una nueva etapa. Ya no busca alivio, busca silenciar la verdad. Este patrón se repite una y otra vez en la historia bíblica. Los profetas no fueron perseguidos por mentir, sino por decir la verdad en momentos incómodos. Jesús mismo lo explicó con sobriedad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Mateo 23:37. La corrección confronta el corazón, y no todos están dispuestos a ser confrontados.
Este capítulo confronta una tentación muy presente en la iglesia moderna: confundir amor con aprobación. Cuando alguien señala un desvío, una actitud, una práctica que necesita alinearse con la palabra, la respuesta inmediata suele ser defensiva. Se cuestiona la intención del que corrige, se revisa su tono, se examina su historia, todo con tal de evitar enfrentar el contenido de la corrección. Proverbios fue directo: el que ama la corrección ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 12:1. No es una ofensa personal, es una verdad espiritual. Rechazar la corrección no protege la dignidad, expone la inmadurez. Para el liderazgo, este rechazo es profundamente desgastante. Corregir con amor y ser recibido con hostilidad hiere de una manera distinta. No es el cansancio del trabajo ni el dolor del rechazo silencioso, es la frustración de ver que la corrección, dada para sanar, se interpreta como amenaza. Pablo conoció bien esta tensión cuando escribió a los Gálatas: «Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad». Gálatas 4:16. Pero este capítulo también habla al seguidor con claridad. Cuando toda corrección se percibe como juicio y toda exhortación como control, algo se ha torcido en el corazón. La fe madura no huye de la corrección, la evalúa, la discierne y, si es verdadera, la recibe. Porque Dios corrige al que ama, Hebreos 12:6, no para humillar, sino para formar. La queja que rechaza la corrección termina aislándose, pierde la capacidad de aprender, de crecer, de ajustarse, y con el tiempo ya no necesita razones para resistirse. La resistencia se vuelve automática. En ese punto, la queja ya no protege del dolor, lo prolonga. Este capítulo no invita a aceptar cualquier corrección sin discernimiento, ni a someterse a abusos espirituales. Invita a recuperar una actitud enseñable, capaz de distinguir entre control y cuidado, entre manipulación y amor, porque sin corrección la fe se estanca y sin humildad la queja se vuelve un muro. La pregunta final no es cómoda, pero es inevitable. ¿Estamos rechazando la corrección porque es injusta o porque nos obliga a cambiar? Capítulo 13. Cuando el pueblo se cansa de Dios. Hay un punto en el camino espiritual donde la queja deja de buscar explicaciones y comienza a expresar hastío. Ya no pregunta ¿por qué?, sino ¿hasta cuándo? Y cuando ese cansancio no se reconoce ni se trata, el corazón empieza a cansarse no solo del proceso, sino de Dios mismo. Israel llegó a ese punto más de una vez, no porque Dios hubiera dejado de ser fiel, sino porque el pueblo dejó de confiar. ¿Para qué nos sacó Jehová de Egipto?, preguntaron abiertamente cuando el desierto se hizo largo y la promesa parecía lejana. Números 21:5. La pregunta no era logística, era espiritual. Ya no cuestionaban el camino, sino la intención de Dios. Aquí la queja cruza una línea peligrosa. No se trata de lamentarse delante de Dios, como lo hizo Moisés, ni de clamar por justicia, como en tiempos de Nehemías. Se trata de poner en duda el carácter de aquel que guía. El pueblo comienza a hablar como si Dios fuera el problema y no la solución, y cuando eso ocurre, la fe entra en crisis profunda. Este cansancio espiritual no aparece de un día para otro, se forma lentamente, a través de pequeñas desilusiones no procesadas, expectativas no ajustadas y comparaciones constantes con otros caminos. El pueblo no dejó de creer en Dios, dejó de confiar en Él, y esa diferencia es sutil pero devastadora. El profeta Isaías lo describió con claridad cuando transmitió la queja del propio Dios. ¿En qué me he cansado de vosotros? Testificad contra mí. Isaías 43, 22-24. El pueblo se había cansado de invocar a Dios, de obedecer, de caminar en sus caminos, pero lo había hecho sin reconocer que el problema no estaba en Dios, sino en su propio corazón. Este capítulo confronta una tentación muy presente en la vida espiritual moderna: seguir creyendo en Dios, pero vivir cansados de Él, orar por compromiso, servir por costumbre, obedecer por inercia. La relación se vuelve funcional, no viva, y cuando la fe se reduce a rutina, la queja encuentra terreno fértil. Jesús enfrentó este cansancio espiritual en su propia generación. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. No habían abandonado la religión, habían perdido la relación. Y cuando el corazón se aleja, la obediencia se vuelve pesada y la presencia de Dios deja de ser deseada. Este capítulo no acusa al que está cansado de Dios, lo invita a ser honesto, porque el cansancio espiritual no se sana fingiendo devoción, sino regresando al corazón del Evangelio. El salmista lo entendió cuando clamó: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios.
Salmo 42, 5. No negó su abatimiento, lo llevó delante de Dios. Pero hay una advertencia clara: cuando el cansancio con Dios no se reconoce ni se procesa, termina transformándose en dureza. El pueblo de Israel no solo se cansó, endureció su corazón, y ese endurecimiento tuvo consecuencias generacionales. No entrarán en mi reposo, dijo Dios de aquellos que persistieron en la incredulidad. Salmo 95, 10 a 11. Este capítulo llama a detenerse antes de llegar ahí, a distinguir entre el cansancio legítimo del proceso y el rechazo silencioso de la guía divina, porque una cosa es decir estoy cansado y otra muy distinta es decir ya no confío. La pregunta que queda suspendida, profunda y necesaria, no es si alguna vez nos cansaremos, sino algo más decisivo. Cuando estamos cansados, ¿seguimos caminando con Dios o empezamos a caminar lejos de Él? Capítulo 14. Cuando Dios guarda silencio. Hay quejas que reciben respuesta rápida, otras que encuentran corrección y otras que parecen perderse en el aire, no porque Dios no escuche, sino porque elige callar. Y ese silencio es, para muchos, la prueba más dura de la fe. Israel conoció ese silencio. Después de años de advertencias, correcciones y llamados al arrepentimiento, llegó un momento en que Dios dejó de hablar como antes. El profeta Amós lo describió con una imagen inquietante. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11. No era ausencia de religión, sino ausencia de voz. El silencio no era castigo inmediato, era consecuencia de una sordera prolongada. Cuando Dios guarda silencio, la queja se intensifica. El pueblo ya no solo pregunta ¿por qué?, sino ¿dónde estás? El salmista lo expresó sin adornos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, 1. No es una blasfemia, es una oración nacida del dolor. El silencio de Dios no elimina la fe, la pone a prueba. Este capítulo recuerda algo esencial: el silencio de Dios no siempre es rechazo, a veces es espacio para que el corazón se revele. Israel había aprendido a reaccionar ante la voz de Dios, pero no a permanecer fiel cuando esa voz no se manifestaba con claridad. El silencio separa la fe madura de la fe dependiente de estímulos constantes. Job caminó por ese valle, se quejó, preguntó, argumentó, clamó. Durante largos capítulos Dios no respondió, y cuando finalmente habló, no explicó el sufrimiento, reveló su grandeza. Job 38. El silencio no fue indiferencia, fue preparación. Job no salió con respuestas claras, pero salió con una visión más profunda de Dios. Este capítulo confronta una expectativa muy extendida, que toda queja sincera debe recibir una respuesta inmediata. La Biblia no promete eso, promete presencia, pero no siempre explicación, promete compañía, pero no siempre claridad, y ahí es donde muchos tropiezan, porque confunden silencio con abandono. Jesús mismo entró en ese silencio. En Getsemaní oró con intensidad, pidió, rogó, y el cielo no cambió el camino que debía recorrer. Mateo 26:39. En la cruz, el silencio fue tan real que Jesús tomó prestadas las palabras del Salmo para expresarlo, y aún así, el silencio no tuvo la última palabra. La resurrección respondió lo que el viernes no explicó. Este capítulo no invita a romantizar el silencio ni a negar el dolor que produce. Invita a resistir la tentación de llenar el silencio con queja permanente o con conclusiones apresuradas sobre Dios. Porque cuando Dios calla, no es porque haya dejado de ser fiel, sino porque está obrando en un nivel que no siempre percibimos. El silencio revela mucho de nosotros, revela si buscamos a Dios por sus respuestas o por su presencia, revela si nuestra fe depende de resultados visibles o de confianza profunda, y revela si la queja es un camino hacia Dios o una excusa para alejarnos de Él. La pregunta final no es si Dios hablará otra vez, la Escritura afirma que lo hará, sino algo más íntimo y decisivo. ¿Qué hacemos mientras Dios guarda silencio? Capítulo 15. Cuando la esperanza parece tardar. Hay silencios que duelen, pero hay esperas que desgastan, no porque la promesa sea falsa, sino porque el tiempo se vuelve pesado cuando no entendemos el ritmo de Dios. La esperanza que no llega cuando la esperamos comienza a transformarse en impaciencia, y la impaciencia, si no se vigila, termina alimentando la queja.
Israel conoció bien esta tensión. La promesa estaba clara, pero el cumplimiento parecía siempre aplazarse. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaban los salmistas una y otra vez. Salmo 13:1. No dudaban de la promesa, dudaban del tiempo, y esa diferencia es importante, porque la fe puede mantenerse firme mientras el corazón se cansa de esperar. La Escritura no romantiza esta experiencia. Proverbios lo dice sin rodeos. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Proverbios 13:12. No es una falta de fe sentir ese tormento, es parte de la condición humana. El problema surge cuando ese dolor no se lleva delante de Dios, sino que se transforma en queja persistente contra Él. Abraham vivió décadas en esa tensión. Recibió una promesa clara, pero el hijo no llegaba. La espera se hizo larga y la esperanza comenzó a buscar atajos. Ismael nació no como fruto de incredulidad abierta, sino de una esperanza cansada que quiso ayudar a Dios. Génesis 16. La promesa seguía siendo verdadera, pero el proceso había sido alterado por la impaciencia. Aquí hay una advertencia profunda para líderes y seguidores. La espera prolongada no solo prueba la fe, revela nuestras estrategias. Cuando la esperanza tarda, aparece la tentación de forzar resultados, de tomar decisiones apresuradas, de justificar caminos alternos. Y muchas de esas decisiones nacen de una queja interior que no supo transformarse en confianza. David también conoció esta prueba. Fue ungido como rey, pero pasó años huyendo como fugitivo. La promesa estaba sobre su vida, pero la realidad parecía contradecirla. En más de una ocasión tuvo la oportunidad de acelerar el cumplimiento, de tomar por la fuerza lo que Dios había prometido, pero eligió esperar. Esperé yo a Jehová, escribió más tarde, y se inclinó a mí. Salmo 41. La espera no fue pasiva, fue una lucha diaria por no dejar que la queja desplazara la confianza. Este capítulo habla directamente al creyente que siente que ha esperado demasiado, al líder que ha sido fiel sin ver fruto inmediato, al seguidor que ha obedecido sin recibir la respuesta esperada. La esperanza tardía es un terreno peligroso porque puede convertirse en resignación o en amargura si no se alimenta correctamente. Pablo entendió esto cuando escribió que la esperanza que se ve no es esperanza. Romanos 8:24. La fe madura aprende a esperar sin garantías visibles, a confiar sin cronogramas claros, no porque ignore el dolor de la espera, sino porque ha decidido no permitir que la queja gobierne el corazón. Este capítulo no llama a negar el deseo de ver la promesa cumplida, llama a examinar qué hacemos mientras esperamos, porque la espera puede purificar la esperanza o corroerla, puede acercarnos a Dios o empujarnos a soluciones humanas que luego generan nuevas quejas. La pregunta que queda abierta no es si la promesa se cumplirá, Dios es fiel, sino algo más íntimo y revelador. ¿Qué está formando la espera en nosotros mientras la esperanza parece tardar? Capítulo 16. Cuando la queja se transforma en lamento. No toda queja está destinada a quedarse como queja. La Biblia conoce un camino más profundo, más honesto y más sanador, el lamento. Y la diferencia entre ambos no es menor. La queja suele girar en círculos. El lamento avanza, aunque sea con lágrimas. El lamento no niega el dolor, pero tampoco se instala en la inconformidad. No disfraza la herida ni la espiritualiza, la presenta delante de Dios con verdad. Los salmos están llenos de este lenguaje. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? Clama el salmista. Salmo 13:1. No es una oración elegante, es una oración real, pero no termina ahí. El mismo salmo concluye con confianza, mas yo en tu misericordia he confiado. Salmo 13:5. Ahí está la diferencia. La queja se queda en el por qué, el lamento avanza hacia el aún así confío. El lamento bíblico no es resignación ni fatalismo, es una fe que se rehúsa a romper la relación con Dios aun cuando no entiende sus caminos. Job es un ejemplo claro. Se quejó, protestó, cuestionó, pero nunca dejó de hablar con Dios. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. El lamento mantiene el vínculo incluso cuando la explicación no llega. Este capítulo es crucial porque muestra que la Biblia no exige silencio emocional. Dios no pidió a su pueblo que reprimiera el dolor, sino que lo llevara a él. Jeremías lloró, escribió lamentos, expresó su angustia sin censura, Lamentaciones 3, y aun en medio del derrumbe total, afirmó algo que sostuvo su fe. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, Lamentaciones 3:22. Aquí el liderazgo aprende algo fundamental.
No todo dolor necesita corrección inmediata. Algunos necesitan acompañamiento. No toda expresión de angustia es rebeldía. Algunas son lamento legítimo. Cuando la Iglesia no distingue entre queja destructiva y lamento sano, corre el riesgo de silenciar procesos que Dios quiere usar para sanar. El lamento también educa al seguidor, enseña que es posible ser honesto sin ser corrosivo, vulnerable sin ser cínico, dolido sin ser incrédulo. Enseña que la fe madura no consiste en negar el dolor, sino en dirigirlo correctamente. Jesús mismo legitimó el lamento. En la cruz no recitó una teología sistemática, clamó un salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, 1, Mateo 27, 46. No fue una pérdida de fe, fue la expresión más profunda de confianza en medio del abandono aparente. El Hijo no dejó de dirigirse al Padre, aun cuando el dolor era absoluto. Este capítulo no invita a glorificar el sufrimiento ni a convertir el lamento en identidad. Invita a reconocerlo como una etapa, no como destino. El lamento bíblico siempre apunta hacia adelante. Puede comenzar en la noche, pero espera la mañana. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35. La pregunta que queda abierta no es si alguna vez nos lamentaremos, eso es inevitable, sino algo más formativo. ¿Permitiremos que nuestro dolor nos aleje de Dios o lo convertiremos en un lamento que nos acerque más a Él? Capítulo 17. Cuando la restauración comienza. La restauración rara vez comienza con un cambio visible, casi nunca empieza con circunstancias nuevas. Comienza cuando algo se reordena por dentro, cuando la queja ya no gobierna, cuando el lamento ha hecho su trabajo, cuando el corazón deja de resistirse y vuelve a colocarse delante de Dios sin condiciones. Después del lamento, Dios no siempre habla con estruendo. A veces actúa en silencio, pero con dirección clara. El salmista lo expresó con una sencillez desarmante: Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Lamentaciones 5:21. La restauración no empieza cuando Dios cambia todo, sino cuando el corazón vuelve a su lugar. Israel conoció este proceso más de una vez. Después de generaciones marcadas por la queja, el juicio y el exilio, Dios no comenzó la restauración con prosperidad inmediata, sino con arrepentimiento y regreso. Si se humillare mi pueblo y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Duna Crónicas 7:14. No es una fórmula mágica, es un principio espiritual. La restauración sigue a la rendición, no al revés. Este capítulo es importante porque corrige una expectativa común: pensar que restaurar significa volver a como era antes. En la Biblia, restaurar casi nunca es retroceder, es avanzar transformados. Job no recuperó solo lo que perdió, salió con una visión distinta de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. La restauración no borró el pasado, lo redimió. Para los líderes, la restauración comienza cuando dejan de cargar solos. Moisés fue restaurado cuando Dios repartió la carga entre otros. Números 11:16-17. No porque Moisés fuera incapaz, sino porque nadie fue diseñado para sostener solo lo que pertenece a una comunidad. La restauración del liderazgo no empieza con más fuerza, sino con humildad. Para los seguidores, la restauración comienza cuando la queja deja de ser lenguaje cotidiano y la obediencia vuelve a ser respuesta natural. Nehemías no reconstruyó Jerusalén solo con muros, sino con corazones alineados. El pueblo escuchó la ley, lloró, se arrepintió y luego celebró. Nehemías 8-9. La restauración verdadera siempre toca la manera en que escuchamos a Dios. Este capítulo no promete iglesias perfectas ni líderes infalibles. Promete algo más real: comunidades que aprenden, personas que ya no usan la queja como escudo, ni el silencio como refugio. Personas que permiten que Dios sane no solo las consecuencias, sino las actitudes que las produjeron. La restauración tampoco elimina la memoria del dolor, la integra. El salmista lo dijo con esperanza sobria: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. Las lágrimas no se desperdician, se transforman en semilla cuando se entregan a Dios. La pregunta que queda, ahora que el camino se acerca a su fin, no es teórica, sino profundamente personal. ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios restaure no solo nuestras circunstancias, sino nuestra manera de creer, de liderar y de seguir? Nota final del autor.
Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este libro no se lee por curiosidad ligera, se lee porque algo dentro reconoce estas palabras. Tal vez has sido líder y te has sentido solo. Tal vez has sido seguidor y no supiste cómo acompañar. Tal vez has sido ambas cosas al mismo tiempo. No escribí estas páginas desde una torre de juicio, sino desde el camino, desde la observación honesta de la escritura y desde la experiencia humana de ver comunidades heridas no por falta de fe, sino por falta de comprensión. La mayoría de las veces no fue la mala intención lo que dañó, sino la inmadurez. No fue la rebeldía abierta, sino la torpeza espiritual. Si este libro te confrontó, no huyas de esa incomodidad. La confrontación bíblica no destruye, purifica. Si te alivió, no te encierres en ese alivio. El descanso verdadero siempre nos vuelve más sensibles al dolor de otros. Y si te mostró errores pasados, recuerda que la gracia no solo perdona, enseña. La iglesia no necesita menos líderes cansados ni menos seguidores imperfectos. Necesita líderes acompañados y seguidores discernidos. Necesita comunidades donde el cansancio no sea vergüenza y donde la queja no sea arma, sino oportunidad de crecer. Mi oración es sencilla, que después de leer este libro, pastores y hermanos puedan mirarse con más compasión, con más verdad y con menos sospecha, que aprendamos a cargar juntos, a corregir con amor y a caminar sin clavos innecesarios en ataúdes que nunca debieron construirse. Si este libro logró eso, aunque sea en una sola vida, habrá cumplido su propósito. José Garmendia.